Y en esta parte del programa le contamos que la educación en Venezuela atraviesa uno de sus momentos, digamos, más críticos. Según el más reciente informe del Sistema de Evaluaciones de Conocimientos en Línea de la Universidad Católica Andrés Bello, los estudiantes de educación media apenas alcanzan un promedio de 7/20 puntos en habilidades fundamentales como matemática y comprensión lectora, lo que conocemos como castellano. Esta situación refleja no solo un déficit académico, sino también una crisis, digamos que estructural, que por supuesto afecta a docentes, a estudiantes, a familias, pero para analizar este panorama y explorar posibles soluciones, vamos a conversar con el profesor Carlos Calatrava, director de la Escuela de Educación de la UCAP. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Agradecido por tenerme. Bienvenido, profesor. A ver, estos resultados del informe del año 2023 y 2024, sin duda que revelan unos preocupantes resultados. El descenso en el rendimiento académico de los estudiantes venezolanos, como decíamos, en materias como castellano y habilidad verbal. Esto podría ser la causa del deterioro en la calidad educativa. ¿Qué está pasando que los estudiantes no quieren estudiar? Bueno, mira, para entender lo que es calidad de la educación, porque eso a veces es un concepto que todo el mundo va navegando, lo menciona, lo indica, pero nadie te la define. La Organización de Naciones Unidas, con la Agenda 2030, con el ODS número 4, Educación de Calidad, define dos ejes que sostienen la calidad de la educación. La primera es el acceso universal, que los que tienen que ir a la escuela vayan por aquello del ejercicio del derecho humano a la educación, y el segundo es el rendimiento. ¿Y por qué el rendimiento? Pues el rendimiento es un estándar universal. Todo el mundo que va a una escuela, todo el mundo que va a una institución, llámese una escuela primaria, un liceo, un preescolar, una escuela técnica, definitivamente tiene que demostrar que está aprendiendo. Y el esquema universalmente aceptado tiene que ver con eso, con el rendimiento, que son las calificaciones. Tal cual, en efecto, como señalaste, el informe que recientemente publicamos desde la Escuela de Educación por el equipo capitaneado por nuestro coordinador de extensión y proyectos, el profesor José Javier Salas, da cuenta de unos resultados de 7,51 en matemáticas, eso es sobre 20, pues nosotros usamos la escala convencional de Venezuela. En habilidad verbal, 7,84 puntos sobre 20, y por primera vez se hizo la medición de comprensión lectora, y en este de comprensión lectora el promedio está en 7,61 sobre 20 puntos. Si revisamos con relación al informe que se preparó también desde acá con el año escolar 22-23, en matemáticas el movimiento fue casi marginal, pasó de 7,53 a 7,51, o sea que ya estancó, ya no debería bajar más, sino mantenerse en esa meseta por el comportamiento de los datos, pero sí bajó casi punto y medio, 2 puntos en lo que tiene que ver con la habilidad verbal, que esa habilidad verbal los reactivos que tenemos planteados en ese caso. Es identificar un sujeto, un predicado, un verbo, es identificar el adjetivo, es hacer analogías, ¿no? Es ver en cómo está conjugado un verbo en un párrafo, en un planteamiento de un texto, ¿no? Y en la de comprensión verbal, que fue primera vez que lo hicimos, comprensión lectora, lo que ponemos es un texto, un bloque, con preguntas asociadas a cosas que están dentro del propio texto, ¿no? Bien sea por inferencia, bien sea por identificación de los personajes o por el desencadenamiento que ha tenido ese pedacito, ese texto en particular, o la identificación de la idea primaria y secundaria. Si hacemos la revisión completa de los 6 informes que hemos podido generar con el CECEL, hemos visto año con año la bajada de la puntuación. Bien, desde que estamos haciendo estas mediciones, está bajando con un comportamiento casi que de un punto anual, con excepción de lo que acabamos de ver en matemática, que fue una cosa casi marginal. Entonces, con estos números, e insisto con algo, el rendimiento estudiantil, el rendimiento académico es un indicador que integra muchas variables al mismo tiempo. Por ejemplo, que se hayan dado todas las clases,
que todo el mundo haya ido todos los días a todas las clases, que los profesores hayan podido cumplir con sus estrategias de enseñanza y evaluación, pero que el que está en clase, ese niño de primaria o ese muchacho de bachillerato, de educación media, tiene un refuerzo en la casa, que no lo dejan solo para cumplir las tareas, para hacer las actividades, para hacer las asignaciones que le corresponden. Entonces, si vamos cruzando con estos puntajes que estamos teniendo, ninguna de estas variables que la literatura nos indica que constituyen el soporte del rendimiento académico está alcanzándose, porque no estamos llegando ni siquiera a los 10 puntos, que es la nota mínima aprobatoria de la academia. Y a eso iba y quiero ser bastante incisiva en este punto, porque lo que conocemos como el puntaje en Venezuela es hasta 20 puntos, es decir, de 10 para abajo estás raspado. O sea, ¿qué está sucediendo con estos niños que sacan 0,7, porque realmente es 0,7, estás raspado? Es decir, no avanzas. Este es el futuro de Venezuela, por esto los niños se están retirando. ¿Qué está pasando con esto? Porque es realmente alarmante. Bueno, mira, te comento que nosotros tenemos una comunicación muy fluida y unas muy buenas relaciones con el Observatorio por la Calidad de la Educación de Venezuela, liderado por el profesor Lenin Romero. Eso es una dependencia del Ministerio de Educación. El equipo del profesor Lenin hace más o menos el mismo ejercicio que hacemos nosotros, pero con las capacidades que implica el Ministerio de Educación. Ellos tienen mediciones de educación primaria con los resultados de aprendizaje, ya 2 años aplicando pruebas en tercer y sexto grado, porque son los de cierre de ciclo. La última muestra fueron alrededor de 600.000 niños de educación primaria y están llegando a resultados similares a los que estamos midiendo nosotros por aquí, con lo que implica la capacidad instalada que pudiéramos tener nosotros como universidad, ¿no? Si cuadramos, ¿no? Si vamos cruzando, si el Ministerio de Educación está encontrando resultados similares, por no decir muy parecidos, en educación primaria, y nosotros estamos encontrando estos resultados, como bien comentas, que no están llegando ni siquiera a los 10 puntos, que es la mínima probatoria del país, tenemos un problema severo y grave dentro de lo que es la educación venezolana. También te puedo comentar que el informe de este año fue conocido por el Ministerio de Educación. Hubo una reunión de trabajo hace alrededor de unas 3 semanas, donde estuvo nuestro representante, el profesor Salas, acompañado por las autoridades de la universidad, con el ministro y los miembros del observatorio. O sea que aquí este informe está conocido por los entes reguladores, los entes que hacen la gestión de las políticas educativas en Venezuela. Nos está quedando claro que hay un problema demasiado grave, y si nos ponemos a ver, estos números tan bajos están demostrándonos, entre todas las variables que pudiéramos suponer y las que son casi que permanentes, el salario de los docentes, los problemas de infraestructura, la desactualización de los diseños curriculares, eso te lo podemos entender. Pero ese 0,7 tan consecutivo, tan repetido, y unos datos que tenemos en media, como también los está encontrando el Observatorio por la Calidad, que es del Estado y que depende del Ministerio de Educación y Educación Primaria, nos está quedando que esto va más allá de la desactualización del currículo, de los problemas de infraestructura y el salario del docente. Realmente, en este momento, y podrá sonar duro, podrá sonar muy fuerte lo que podemos señalar, pero esto te habla de la pérdida del respaldo de los padres y de la familia venezolana al trabajo de la escuela. Un 0,7 en matemática y unas notas muy parecidas, un rendimiento muy parecido en primaria, es ausencia de apoyos de padres, de familia, de adultos significativos en el acompañamiento del trabajo que hacemos en las escuelas, los profesores con los alumnos. Entonces, aquí es más allá de lo que tradicionalmente pudiéramos señalar, estamos ya en un estado de cosas, de señalar gravemente que la familia no está cumpliendo su pedacito de responsabilidad, de acompañamiento, de mediación y de soporte a lo que hacemos desde las instituciones educativas. Profesor, y sin duda la falta de estímulo, ¿no? Porque todo parte desde aquí, es decir, si tú no tienes intereses, si tú no tienes una motivación, si tú no tienes esa necesidad de decir voy a mi colegio, voy a mi liceo porque me gusta, porque está bien, porque mis profesores me enseñan, etcétera, pues allí hay una desmotivación importante. Pero más allá de esto, quiero ser bastante incisiva en este punto, porque se estima que según la encuesta nacional de condiciones de vida en COVID, en 2024, alrededor de 4
millones de niños y adolescentes están fuera del sistema escolar en Venezuela, ¿ok? Ya sea por deserción o porque nunca ingresaron, ¿no? ¿Qué impacto tiene esta exclusión del tejido social y económico del país? ¿Qué opciones deberían tomarse para revertir esta tendencia? Mira, ahí te das cuenta que esto es un problema multifactorial, como Total. decimos coloquialmente, es un monstruo de mil cabezas, porque y datos cercanos, la estimación de COVID está poniendo por encima de lo que nosotros en la escuela habíamos medido en su oportunidad. Nosotros lo estábamos acercando a 3 millones, en COVID habla de 3.700.000, pero no nos vamos a poner aquí a estar Sí, diciendo ustedes tienen más, tienen menos. Hay millones de venezolanos entre 0 y 18 años que no están asistiendo a la escuela. Únele que los que están asistiendo están rindiendo de esta manera. claro. Y lo que estamos encontrando es un país, una sociedad que si no se toman correctivos de emergencia, nos estamos jugando los próximos 100 años del país. ¿Y por qué Wow. nos estamos jugando los próximos 100 años del país? Porque estos que están puntuando 0,7 en matemáticas, 0,7 y largo, casi 0,8 en habilidad verbal, y lo que es los que no están, en algún momento esa gente va a crecer, esa gente va a comenzar a tener hijos, esa gente Mm, va a comenzar a vincularse con el mundo del trabajo sin tener ni siquiera el dominio de los saberes conocimiento, básicos de lo verbal y de la matemática, que son las bases del resto de las áreas de conocimiento. claro. Entonces estamos condenando a un número importante de venezolanos, y cuando digo condenando es todo el país completo. Estamos condenando a Venezuela a un círculo vicioso permanente de pobreza. Porque no lo digo yo, lo dicen todas las investigaciones que se hicieron desde la COPRA en su momento, que se elaboró cuando el profesor Isturi fue ministro de Educación las dos Ujú. veces, hasta las recomendaciones del Banco Interamericano, del Banco Mundial, y hasta documentos del Foro de Sao Paulo. Esto es un transversal, esto no tiene que ver nada con la ideología, que lo único que te reviente esos círculos viciosos de la pobreza es la asistencia a la escuela y que recibas un proceso Claro. educativo. No, y además de eso, profesor, usted dice en Venezuela, pero y en el mundo también, porque esa gente, si en Venezuela no hay posibilidades de estabilidad económica, etcétera, esa gente va a salir y pues se prolifera en el mundo y cómo se verá, ¿no? El futuro. Pero ahora, esto tendrá que ver también con un poco este incentivo de los jóvenes de querer incursionar en las redes sociales y de ser todo esto de influencer, y no necesito estudiar para ser influencer y no necesito tener capacidades extremas para hacerme viral y por consecuencia conseguir dinero. Mira, es tan claro lo que me señala es que el Banco Interamericano de Desarrollo hizo una investigación en el año 2020 y cada año y medio la va actualizando. Y en este momento el reporte del año 24 le pidió a los jóvenes adolescentes que quieren ser ellos cuando sean grandes. Y Mm, Venezuela fue el único país de la región que quedó, que quieren ser youtubers e influencers. Dios. Cuando tú ves la respuesta que dio Brasil, que quieren ser emprendedores y empresarios, y cuando ves la respuesta que dio Colombia, que lo que quieren es ser ganaderos o funcionarios, te estás dando cuenta el nivel de fragilidad estructural en el que está la sociedad venezolana. Una de las variables, porque el informe de este año está dejando tres hipótesis para estudios posteriores. La primera es esto, del apoyo de la familia como factor de refuerzo, que ya te comenté. La segunda es la pérdida de la calidad, no la calidad de la educación, es la pérdida de hacer las cosas bien, del aprecio y de las ganas de lo bien hecho que demostrado que está ocurriendo. Y la tercera es la influencia de las pantallas. Realmente estamos viendo que los adolescentes, el nombre lo dice, adolecen de madurez, de responsabilidad, de sentidos de oportunidad y de criterio. Y en la imagen que estás poniendo de apoyo, hay un muchacho en un liceo, en la puerta de un liceo, que en vez de estar en clase está con el celular. Esto es un factor que está alejando a la familia y al muchacho de la escuela, aunque la gente no lo crea, porque esas conexiones que se tienen que hacer aquí en el lóbulo frontal, que es donde debe ocurrir todo lo asociado con el pensamiento complejo, con el pensamiento lógico-matemático y con la elaboración de ideas,
no está ocurriendo debido a lo de las pantallas. No, y sin duda, profesor, también responsabilidad de los padres que no ven más allá, Totalmente. porque ahora con el tema de que la generación de cristal, de que no se les puede decir nada porque si no se van de casa, que no se pueden decir nada porque si no ponen mala cara, pues mire, aquí todo esto se nos está desbordando. Pero para finalizar, a pesar de este panorama, desde la Universidad Católica Andrés Bello se han propuesto iniciativas como el programa Contigo Futuro y la promoción de la carrera docente. ¿Podría hablarnos un poco sobre estas iniciativas y cómo pueden contribuir a la recuperación del sistema educativo venezolano? Sí, mira, lo primero, y ya que mencionaste Contigo al Futuro, han sido una iniciativa que hemos llevado alrededor de unos 3 años para todo lo que tiene que implicar en la recuperación de la dignidad del educador, precisamente gestionando la generación de relevo. Un punto importante, en Venezuela se sigue estudiando educación, no caigamos a veces en esas voces agoreras que están diciendo que no va a haber educadores en Venezuela. Están las escuelas de educación funcionando, está local funcionando, lamentablemente no con el número que el país requiere. Sí va a haber generación de relevo, va a haber nuevos educadores, va a haber gente que me va a sustituir a mí, pero no en el número que el país necesita. Esto nos habla claramente, insisto, del monstruo de mil cabezas. Cuando tú tienes una sociedad que le pierde el significado, perdió el significado social de la educación como mecanismo de movilidad social ascendente, como ha sido toda la vida en América Latina y donde en Venezuela fue así porque nosotros fuimos un país de padres analfabetas que llegaron a tener hijos graduados de posgrado hasta fuera de Venezuela. Esta tendencia, lamentablemente, se ha estado perdiendo, no quiero decir que se ha perdido del todo, pero no está tan masiva como ocurría antes. Esto es consecuencia de una crisis económica muy Sí. dura, muy severa, que está obligando a todos los miembros del hogar, sean mayores o menores de edad, justamente incorporarse al mundo del trabajo, a ganar un sueldo, venga como fuere, lo más rápido que se puede. Eso nos da un espacio de construcción y es una propuesta que desde aquí en la escuela ya se ha hecho en varias oportunidades, en todos los espacios, hasta en escenarios como Alianza por la Educación, justamente que mencionaste en el COVID, la ENCODI nos señala una penetración del 78% de los dispositivos inteligentes, sean celulares o tabletas, en los sectores pobres y muy pobres de Venezuela. Eso a través de una estrategia multimodal con aplicaciones que podemos hacer los propios profesores, porque eso no hay mucha ciencia Claro. por detrás, sino hacer unas líneas de código, podemos hacer justamente aplicaciones de refuerzo escolar que con algún apoyo mínimo en el hogar pueden ayudarnos a solventar. Pero insisto, es todo por hacer. Y gracias a Dios que es todo por hacer, que no hay Sí, solución manual, que esto no se compara con nadie y que claro. justamente esto implica trabajar en equipo. Y lo digo duro, aquí no queremos excluir a nadie. Esto es trabajar entre todos y con todos, hasta con los que pensamos diferentes, porque es el país completo. Profesor, le agradecemos profundamente por compartir su análisis, sus propuestas en este momento tan crucial para la educación en Venezuela. Su compromiso y su visión, por supuesto, son fundamentales para inspirar acciones que permitan reconstruir un sistema educativo inclusivo y de calidad. Gracias por acompañarnos. Era el profesor Carlos Calatrava.